un año ya es un PAC-year, ¿de acuerdo? Entonces, al tener un PAC-year durante 20 años, o sea, fumando una cajetilla diaria por durante 20 años, es un fumador pesado. Si fuma, por ejemplo, dos cajetillas diarias, entonces tendría pues en 10 años ya sería un fumador pesado también, ¿ya? O sea, 20 pack year es un fumador pesado, que sí es factor de riesgo. Muy bien, ahora le voy a comentar, no sé si se ve bien, me hablan, ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí se ve, doctor. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar. En cuanto al cáncer de pulmón, sabemos de que esta enfermedad tiene pues una cantidad eh, enorme de casos, básicamente en el sexo masculino. Sin embargo, ya para a partir del año 70 comenzaron a igualarse un poco las cantidades entre hombres y mujeres. Uno de los principales factores fue prácticamente el hecho de que la mujer antes fumaba menos y ahora fuma más. Entonces, lógicamente, de hecho, pues el hecho de fumar más equipara ya un poco la cantidad de cáncer en hombres y mujeres. Por ejemplo, en el hombre, ¿no? En Estados Unidos, para el año 2010, había 116.750 casos nuevos de cáncer de pulmón. Pero miren ustedes la diferencia entre los casos de mujeres. Prácticamente 105.760, no era mucha la diferencia. Si nosotros tenemos algunos reportes hace 20, 30 años atrás, ustedes van a ver una diferencia más marcada entre hombres y mujeres. Ahorita ya prácticamente la cantidad de hombres y mujeres es igual. Sin embargo, sigue siendo una de las primeras causas de muerte de cáncer, ¿no? En el hombre también es el colon y también es la próstata. En la mujer es el cáncer de mama. La cantidad de muertes que se produce en hombres y mujeres también es casi igual, 29% y 26% en lo que es mujeres y 29% en lo que es hombres. Estas son las causas de muerte. Fíjense ustedes acá, voy a mostrarles con el puntero. Acá miren, en el pulmón, las causas de muerte fueron de 29%, ¿no? Y el resto de cáncer fue un poco menor. La segunda fue de colon. Si hablamos de las mujeres, miren acá, cáncer de pulmón, 26%, inclusive superando al cáncer de mama, que en otros países como acá en el Perú, tanto el cáncer de mama como el de cuello uterino son los cánceres más frecuentes, ¿ya? Pero en otros países, fíjense ustedes que ya lo superó, ¿no? Entonces, definitivamente, esta es la realidad. Miren, muy bien. Ah, lo que pasa es que hay un poco de ruido, por eso no quise apagar un ratito ¿cómo se llama? El micro. La mortalidad específica para el año 2001 en Colombia, miren ustedes, ¿no? El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue del 7.1, ¿no? Una mortalidad, una tasa bastante importante, superada solamente pues por cáncer de estómago, ¿no? Entonces, dentro del total de los cánceres sigue siendo una causa muy importante el cáncer de pulmón. El 85% de los cánceres de pulmón se deben a un tabaquismo. Bueno, el tabaco va a depender también mucho
de cómo el paciente fuma, ¿no? Ahora no tenemos una data muy grande de cáncer de pulmón por cigarrillos electrónicos, pero definitivamente el cáncer también puede ser producido por cigarrillos electrónicos, ¿no? Entonces, el otro 15% es por otro tipo de causas, como por ejemplo son que esté con personas que tienen un contacto por el trabajo laboral, con radón, con asbesto, con níquel, cromo, arsénico, alquitrán o carbón. Entonces, cualquiera de estas situaciones también puede llevar a un cáncer de pulmón. ¿Ya? Y vamos, si vemos un poco lo que es el riesgo relativo, vemos que, por ejemplo, aquella persona que no fuma aún nada, o sea, tiene un riesgo 1, ¿no? El fumador urbano, digamos, más o menos un riesgo de 1.2 a 2.3. Miren acá el fumador pasivo, 1.5, ¿no? Un riesgo también bastante importante, ¿no? El fumador que fuma, pues, muchos cigarrillos, ¿no? Un paquete diario tiene un riesgo de 10, el de 2 paquetes diarios tiene un riesgo de 20, ¿no? Sin embargo, hay trabajadores también de asbesto que tienen un riesgo un poco más elevado. Definitivamente, los riesgos van a variar dependiendo de la exposición que tenga el paciente. Ahora, hay factores de riesgo que nosotros no vamos a poder controlar, ¿cierto? Ah, ¿El cigarrillo lo vamos a poder controlar? Sí. La contaminación, lo podemos contaminar también si el paciente se aleja. La exposición a radón o asbesto, también, ¿no? La exposición a sustancias industriales, también, ¿no? A radicales también. Pero hay otros factores que no vamos a poder, de toda manera, nosotros modificarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es la dieta, que hay bastantes estudios de dieta y cáncer de pulmón. Otro es la raza, otro es el género y otro es el factor genético. Entonces, esa parte es importante porque no podemos nosotros modificar ni la raza, ni el sexo, ni el tipo de nutrición a veces, ¿no? Ni tampoco la parte genética. Cuando existe en la familia familiar con cáncer de pulmón, el riesgo de que tenga un cáncer de pulmón con o sin tabaquismo es más alto. De hecho, de los factores de riesgo más importantes, pues el tabaco, ¿no? Acá en el Perú, el tabaco es causa importante, pero no es en todas las poblaciones, inclusive en las poblaciones rurales y las poblaciones también urbanas, acá en Lima, hay mucha gente que, digamos, cocina con leña, o sea, usa carbón o usa otro tipo de sustancia para cocinar. La bosta, por ejemplo, en las alturas, que son el excremento de los animales. Ese tipo de humo que produce la quemadura de estas sustancias actúa tan igual como el humo del cigarrillo. Por lo tanto, no hay que tener solamente la idea que acá en Perú puede ser por tabaco, sino también podría ser por humo de leña, ¿no? De hecho, la contaminación atmosférica, hay un grupo importante de estudios que hacen que, por ejemplo, los choferes, ¿no? Los que trabajan de manera diaria en la calle, los que trabajan con el asbesto, aquellos que trabajan en la fábrica de calaminas, en la fábrica de, ¿cómo se llama?, de los tanques para el agua, ellos utilizan asbesto. La gente que trabaja con llantas, con el caucho, o algunos pacientes que trabajan con soldadura eléctrica, ¿no? Algunos que están expuestos a sustancias orgánicas y químicos orgánicos, o también en los pacientes que tienen radiación, ¿no? Podemos hablar de aquellas personas que trabajan en radiología, pero también tenemos personas que por por algún problema, le producen una radiación. Esta radiación, por ejemplo, tiene un cáncer de mama, entonces van a utilizar esta radiación o radioterapia, que también puede ser una causa para producir un problema de tipo de cáncer de pulmón. ¿Ya?
El cigarrillo, ¿no? El cigarrillo, pues, si nosotros comparamos cómo ha sido la evolución del consumo, ¿no? Normalmente hace muchos años, pues, el consumo no era tan elevado, ¿no? Ha ido entre el año 50 y el año 60, ha ido aumentando, ¿no? Desde 350 cigarrillos año persona hasta el año 60 a 440 cigarrillos año persona, ¿no? Luego de eso, que si ya se identificó de que el tabaco era la causa del cáncer, hay estudios que inclusive reportan que ya por día la persona fuma pues 14 cigarrillos en promedio, ¿no? Si multiplicamos pues 14 por 365 días que tiene el año, vamos a ver que supera largamente a los 440 que nosotros tenemos utilizando hasta el año 60. Entonces, de hecho, no hemos tenido todavía cómo quitar este factor importante dentro de la producción del cáncer de pulmón, ¿no? Ahora las tabacaleras apuntan mucho a lo que es el cigarrillo electrónico. Entonces ustedes van a poder encontrar literatura o de repente van a ver cigarrillos electrónicos de diferente forma, diferente color. Hay más de 1000 sabores, incluyendo sabores de chocolates y otro tipo de sabores. Pero a la larga, digamos que también la producción de cáncer va a estar presente. El tabaco no solamente va a producir cáncer de pulmón, también les puede producir cáncer de boca, cáncer de vejiga, ¿no? Cáncer de esófago, por supuesto, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos conversar con los pacientes acerca de esta modalidad, ¿no? Uh, Otra particularidad es que el humo de cigarro tiene pues dos componentes importantes, ¿no? Uno es producido por la inhalación del aire del cigarrillo como fuente primaria, pero la otra es producido por una exhalación del cigarrillo como causa primaria de una contaminación ambiental. Lógicamente, si una persona fuma y fuma dentro de su casa o fuma cerca a otra persona, la otra persona va a tener la posibilidad de fumar, perdón, de tener humo de cigarro que tiene un riesgo mucho mayor todavía para que esta persona pueda hacer un cáncer de pulmón. Y a esto se le llama un fumador pasivo, ¿no? La composición que tiene el cigarro, ¿no? Está compuesto pues por 400 a 500 componentes gaseosos y tiene pues muchos carcinógenos, ¿no? Uno de ellos son los hidrocarburos, aromáticos tricíclicos, aminas aromáticas, las N-nitrosaminas, el benceno, ¿no? Que son productos que van a ocasionar al final cáncer de pulmón. Y eso es el 95% del peso, ¿no? De los que están más relacionados con el cáncer de pulmón son, por ejemplo, la N-nitrosaminas, producida por la nitrosaminación de la nicotina durante el consumo del tabaco. Es decir, pruebas suficientes para producir cáncer por tabaco hay, yo creo que suficientemente claro, ¿no? La producción. Ahora, hay otros también que describen que el 4-metil nitrosaminopiridil glutamonone es el más importante para la dirección de cáncer. ¿Por qué? Porque esto va a afectar el DNA, activando un protoncógeno, CARRAS y mutación del gen PEX53. A ver, hay personas que tienen de alguna manera, ¿no?, un compromiso genético predispuesto para hacer un tipo de cáncer, en este caso cáncer de pulmón. Si nosotros exponemos a estas personas, en este caso al tabaco, con una predisposición a hacer cáncer de pulmón, de todas maneras lo van a hacer. Entonces, por eso le decía que siempre es importante preguntar si en la familia alguien ha tenido o no. Y ahí vienen los otros factores que nosotros vamos a ver. Uno de los otros factores que contribuyen a que hay cáncer de pulmón son las enfermedades pulmonares.
Cuando evaluamos cáncer de pulmón y lo cruzamos con infecciones o factores diferentes pulmonares, encontramos que las secuelas del pulmón, ¿no? Bronquiectasias, cavidades, patrones intersticiales, patrones fibróticos, secuelares por otra enfermedad, por ejemplo, una tuberculosis, por ejemplo, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, una fibrosis quística. O sea, cualquiera de estas enfermedades que produce una destrucción pulmonar, que generalmente del bronquio, va a tener una mayor posibilidad de que se desarrolle cáncer. Por ejemplo, el adenocarcinoma es un cáncer que se va a producir y está relacionado frecuentemente con lesiones secuelares pulmonares. El otro son las alteraciones de la ventilación, ¿no es cierto? Esta es la alteración de la ventilación, también es importante cuando el paciente tiene una deficiencia congénita en el pulmón. El género, ¿no? Ya sabemos, el hombre es más propenso a tener este tipo de cáncer. Lo otro son los factores ambientales, la parte ocupacional, el ambiente en general y el tipo de dieta. En la dieta se ha manifestado que una dieta baja en caroteno, una dieta que no tiene mucha vitamina D, una dieta que no tiene vitamina E o está deficiente o vitamina A, son factores que podrían contribuir al desarrollo del cáncer. Pero de todos estos factores que hemos mencionado, el factor más importante sigue siendo el tabaco, definitivamente. Ahora, el tema es que el tabaco influye tanto que aún que una persona deja de fumar hace de repente 10, 15 años, siempre su riesgo para tener cáncer es mucho mayor de aquel paciente que no ha fumado nada. O sea, sigue teniendo un riesgo todavía mayor. Lógicamente que es menor que aquel paciente que sigue fumando, definitivamente, ¿no? Lo otro son las manifestaciones clínicas que vamos a tener, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, una de ellas, yo diría de que no es una manifestación clínica, pero los pacientes podrían estar asintomáticos y tener un cáncer. Lamentablemente, por ejemplo, si viene un paciente por un compromiso diferente, una tos, una bronquitis, pero hay antecedentes de que el paciente fuma, de todas maneras deberíamos pedirle una radiografía. Acá en el Perú no tenemos todavía un centro de estudio permanente donde todos los pacientes o todas las personas que tengan más de 40 años pasen un control radiológico, por ejemplo, una tomografía. En otros países, a las personas que tienen más de 40 años, por ejemplo en Japón, ¿no? Se les hace un examen anual donde no solamente se les saca tomografía, sino es un examen general, ecografías, varios exámenes, incluyendo, por ejemplo, la tomografía. Y entonces ahí sí podemos ver imágenes pequeñas de un cáncer que recién está iniciándose, porque generalmente cuando el paciente acude a la consulta, puede ser por medicina o por cirugía o por neumología, ya el paciente tiene un cáncer de bastantes años, ¿no? Una manifestación importante es la tos, ¿no? La tos es una tos que se produce por una irritación bronquial o también por una compresión, ¿no? Digamos que el 75% de los pacientes lo presentan, pero le diré que la tos está presente en casi todas las enfermedades respiratorias. Un asma, una bronquitis, una faringitis, una traqueitis le va a dar tos. Entonces, digamos que el tener tos solamente no es una manifestación especial para tener un paciente cáncer de pulmón. Lo que lo trae más a los pacientes es la disnea, la dificultad para respirar, ¿no? Y eso lo presenta más de la mitad de los pacientes. Entonces la disnea inicia con un cuadro de dificultad leve y el paciente luego comienza a sentir que no puede hacer las actividades que antes hacía. Esto sí definitivamente
va a crear un cuadro de dificultad que lleva a examinar al paciente. Bueno, al llegar ahí, lógicamente, le vamos a pedir todos los exámenes, ¿no? Esto existe porque existe un compromiso bronquial y sobre todo se da en los pacientes que tienen tumores centrales, ¿no? O aquellos que tienen una diseminación linfangítica en tumores periféricos. Entonces, si el tumor es central, la disnea pues es más probable que aparezca primero, ¿no? El estridor es una obstrucción mayor, ¿no? Más o menos del 50% del bronquio proximal, y es muy fácil escuchar, ¿no? La hemoptisis también es causa de problemas, en este caso centrales, tumores centrales, ¿no? Que se va a presentar entre el 25 y 40%. Si hablamos de hemoptisis, la primera causa va a ser bronquiectasia, la segunda va a ser secuela de TB, la cuarta va a ser, perdón, la tercera tuberculosis y la cuarta va a ser cáncer de pulmón, en ese orden. Los tumores centrales, por lo tanto, degeneran, invaden los tejidos musculares o a nivel perihumorales y eso determina que el paciente tenga que tener una hemoptisis. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé qué pasó acá. ¿Ven algo que interfiere en su visión? Muy bien. ¿Están viendo claras las imágenes o hay algo que se interpone? No, todas las imágenes se ven claras. Ok, perfecto. Dentro de las características clínicas, los síntomas neumónicos, ¿no? Por ejemplo, una bronquitis, una telectasia porque ocupa un espacio, neumonitis posobstructiva, ¿no? Son características que vamos a encontrar en el paciente, ¿no? Atelectasia porque de repente el tumor crece dentro del bronquio y va obstruyendo, digamos, el pasaje de aire. Y neumonitis cuando pasa, pero pasa parcialmente. Puede haber también tos con expectoración, puede haber fiebre, puede haber dolor pleurítico. El dolor pleurítico es más característico en el cáncer de pulmón que se encuentran en la periferia, que son periféricos. También podemos encontrar algunos cánceres que van a tener una neumonía posobstructiva o una infección y algunos de ellos inclusive se van a necrosar y se van a cavitar, ¿no? Entonces, cuando vemos en la tomografía o la radiografía, vemos una imagen en masa y con una cavidad, se ha cavitado. Y a veces pensamos que esto es tuberculosis y no siempre es así. ¿Cuáles son las manifestaciones que no se producen en el pulmón? Cuando el tumor invade directamente estructuras contiguas, por ejemplo, puede invadir la pared torácica, puede invadir el diafragma, puede invadir el pericardio, puede invadir el nervio frénico, el esófago y la vena cava superior. Entonces, cada una de estas manifestaciones con invasión del tumor nos va a dar un cuadro clínico respectivo. Por ejemplo, si el tumor invade la pared torácica, de hecho, el compromiso pleural o estructura profunda, como son los músculos, las costillas y los paquetes intercostales, van a estar comprometidos. Acá la principal, digamos, lo principal que vamos a encontrar es un dolor localizado, un dolor pleural, ¿no? Ustedes saben de que la pleura, la que duele es la pleura parietal, ¿no? Podemos encontrar un dolor radicular cuando ya interfiere o está invadiendo el paquete intercostal, ¿no? ¿Dónde está el nervio? O puede haber también un tumor de Pancoas, que es un dolor en el hombro radicular y un síndrome de Horner también. O sea, cualquiera de estas posibilidades podría haber en la invasión periférica en el paciente en la caja torácica. Cuando invade el diafragma, ¿no? El tumor ya invade el diafragma, ¿no? Si es pequeño, no lo ha invadido todavía mucho, normalmente es asintomático. Puede haber en algunos pacientes, yo he visto ataques de hipo, ¿no? No siempre es para cáncer, pero he visto algunos pacientes que presenten estas molestias. Pero cuando invade el diafragma, pues el diafragma generalmente pierde la movilidad y entonces produce un derrame y produce dificultad para respirar, ¿no? Que son las características más importantes.
Cuando invade las estructuras del mediastino, ¿no? Aquí hay un problema porque puede invadir también el frénico, el nervio frénico. Entonces ya va a haber una parálisis diafragmática, va a haber hipo y va a haber disnea. El dolor va a estar referido al hombro, ¿no? Entonces ahí definitivamente la parálisis pues es causa de la disnea, ¿no? Porque tiene, prácticamente estaría funcionando un solo lado, un solo. Cuando hay un compromiso del nervio laringeo recurrente, en este caso el izquierdo, por compresión del vago, hay una evidencia marcada de una parálisis de cuerda vocal izquierda. Entonces el paciente va a tener disfonía, inclusive puede hablar muy bajo, llega a hablar muy bajo, pero con una laringoscopía indirecta, uno fácilmente puede ver que hay una parálisis de la cuerda vocal. Eso sucede cuando hay un tumor localizado, ¿no?, en el lado izquierdo y generalmente de tipo central. En el 4% de los pacientes puede presentarse un síndrome de vena cava superior, ¿no? Este sí es, ustedes saben, pues en el lado derecho, ¿no? La vena cava superior, porque hay un compromiso directo y una compresión por linfáticos, o sea, por cualquiera de los dos mecanismos. Pero también puede invadir el pericardio. Entonces el paciente puede debutar con un derrame pericárdico, con dificultad respiratoria o con compromiso del ritmo cardíaco, con arritmias, ¿no? Cuando la invasión se produce ya a nivel del esófago, ¿no? La sintomatología principal es que el paciente va a presentar disfagia, dificultad para poder comer. Esto se debe generalmente por compresión directa de los tumores sucarinales, ¿no?, o los tumores linfáticos, que invaden esa zona, comprimen o invaden el esófago y produce un compromiso de disfagia. Y el otro son los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Ustedes saben que los síndromes paraneoplásicos eh, no se producen en el pulmón ni cerca de las estructuras del pulmón, sino en otro lugar, que son consecuencia o como consecuencia de el compromiso del cáncer, ¿no? No es metástasis, son síndromes que aparecen en el paciente, por ejemplo, lo más frecuentes tumores que producen síndrome paraneoplásico son de células pequeñas y los tumores escamocelulares, ¿no? El porcentaje más o menos es entre 2 a 3% en estos pacientes, ¿no? Y una de las características importantes es ver, por ejemplo, que existe una osteoartropatía pulmonar hipertrófica, ¿no? Periosteoitis proliferativa de los huesos largos que progresa con compromiso del metacarpo y del metatarso, ¿no? Es una de las consecuencias más frecuentes de este tipo. Otra de las consecuencias es que existe una alteración de la glándula por la hormona antidiurética. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una elevación de la hormona antidiurética. A veces es asintomática o puede producir también una hiponatremia, anorexia, náuseas, vómitos y una disfunción neurológica. Entonces, ese es el otro síndrome paraneoplásico que podría presentar. Puede dar hipercalcemia, sí. Más o menos el 10 a 12% de los pacientes va a presentar aumento del calcio en la sangre. El 15% por secreción de esta hormona ectópica frecuentemente por un cáncer escamocelular, ¿no?, que es el más frecuente que va a producir una hipercalcemia. Ah, los síndromes neurológicos pueden variar desde neuropatías periféricas, que son autonómicas, pueden ser sensitivas o sensomotoras también, hasta neuropatías centrales. Entonces el paciente va a tener una degeneración cerebelosa, puede llevar a la nevencia o una encefalomielitis, ¿no? Esas son las características más importantes que se producen en las reacciones paraneoplásicas. Y lo otro es el grupo de los síntomas metastásicos, es decir, aquí sí guarda relación directamente con el cáncer. El cáncer produce lesiones a otro lugar, ¿no?, como una metástasis del mismo tejido. En este caso, el más atacado en el cáncer de pulmón
es metástasis al sistema nervioso central, ¿no? La metástasis óseas, ¿no? Las metástasis hepáticas y adrenales, y de la piel y tejidos blandos, ¿no? Estas son las más frecuentes, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, de células pequeñas, a veces tenemos un paciente que viene por cefalea, alteración de la conciencia, dolor de cabeza, pedimos una resonancia magnética, encontramos una lesión nodular en el cerebro y cuando comenzamos a averiguar un poco más, el problema no está ahí, sino es secundario a una metástasis de un tumor pulmonar. La metástasis ósea sí pues produce mucho dolor, ¿no? Definitivamente el paciente, el dolor es, hay que poder infiltrarlo porque el dolor es fuerte. ¿Cuáles son los métodos que vamos a encontrar? ¿Qué métodos vamos a hacer para llegar al diagnóstico de un cáncer? Uno de los métodos actualmente más importantes es realizar una broncofibroscopía, ¿no? La broncofibroscopía, ¿no? nos permite, sobre todo, localizar y hacer una biopsia bronquial si es que el tumor invadió la luz bronquial, pero también nos permite hacer una biopsia transbronquial si, por ejemplo, el tumor está protuyendo, está, digamos, comprimiendo un bronquio. Entonces, hago una biopsia transbronquial. Eso nos va a servir mucho para que nosotros podamos, de todas maneras, hacer una biopsia y tener un diagnóstico, sobre todo en cánceres que son centrales. Los cánceres centrales son los que van a producir más este tipo por este diagnóstico. Otra de las formas que nosotros ubicamos ya es la biopsia transtorácica. Esta imagen, por ejemplo, acá, esta imagen de una masa, ¿no? Inclusive la masa está cavitada, está pegada a la pared, ¿no? Llegar con una imagen periférica, una masa periférica de bordes irregulares, a través del broncofibroscopio va a ser difícil porque las lesiones periféricas no vamos a llegar. Entonces lo que hacemos acá es prepararnos con una guía ecográfica, utilizamos una biopsia con aguja de truco o de backup, entramos a la lesión, ¿no? Y vemos nosotros, acá está la aguja, cómo va entrando a través del espacio, llega al tumor y realizamos una biopsia, ¿no? Podemos ayudarnos también de una ecografía también, lógicamente que también. Una ecografía también nos podría ayudar mucho y sacamos muestras, generalmente se sacan entre 3 a 6 muestras de biopsia para el estudio y determinar cuál es el diagnóstico y de qué estirpe es el cáncer, ¿no? Entonces, el otro método diagnóstico sería hacerle una biopsia transtorácica. Broncofibroscopía con biopsia endobronquial o transbronquial y la otra es una biopsia transtorácica o BIPA, ¿de acuerdo? Otro método es la toracoscopía. En la toracoscopía lo que se hace es hacer 3 incisiones en la pared torácica. Una de ellas insufla aire, colapsamos el pulmón. En la otra tiene una guía que nos da una luz y una visión que lo vamos a ver nosotros en un monitor. Y por el otro se entra con una aguja de biopsia. Esta es una biopsia. Entonces, ¿cuál es la ventaja acá? Que nosotros podemos verlo en la pantalla, en el monitor, donde se encuentra la lesión. Y lógicamente que el tipo de biopsia que vamos a obtener por otoracoscopía es mucho mejor. Primero, porque vamos a observar, estamos hablando de los periféricos, que vamos a observar dónde se encuentra el tumor y hacemos una biopsia más grande. La biopsia es mucho mayor que una biopsia que se obtiene por una BIPA o por una biopsia transbronquial, ¿no? Estamos hablando pues de la diferencia para el patólogo en cuanto a muestra es bastante importante porque nos va a llevar a tener una posibilidad de un diagnóstico básicamente importante. Lo otro es hacerle una toracotomía. Si no es accesible a través de una toracoscopía o no es accesible a través de una broncofibroscopía, entonces podemos utilizar una toracotomía. Abrimos el tórax
¿no? Entre la parte posterior y lateral, y entramos y sacamos una biopsia. Ahora, generalmente la toracotomía lo hacemos cuando, por ejemplo, queremos también sacar toda la masa. O sea, podemos retirar toda la masa y vemos si existen ganglios que están comprometidos y ver cuál es el tipo de expansión que tiene el tumor, ¿no? Lógicamente que el diagnóstico ahí está mucho más fácil. En cuanto a lo que es patología, nosotros tenemos que distinguir una clasificación. La clasificación va variando, pero la del 2004 de la OMS es importante, es buena, porque por ejemplo nos da una clasificación del carcinoma pulmonar, ¿no? Nos da un carcinoma escamocelular, un carcinoma de células pequeñas, un adenocarcinoma, células grandes, el adeno escamoso, los pleomórficos o sarcomatoides. También nos da a aquellos que tienen un carcinoma glandular salival o no clasificable. Entonces, si tenemos este tipo de cáncer, nosotros podemos decir que el total de la muestra es cáncer escamocelular. No. Cuando sacamos nosotros una muestra, generalmente lo que hacemos una biopsia y es probable que encontremos uno o dos o tres tipos de histopatología. Un carcinoma escamocelular, un carcinoma de células pequeñas, pero el que predomina más es el que le da el nombre al carcinoma escamocelular. ¿De acuerdo? Puede haber hasta un 17% de que sea pura el estirpe también, ¿no? Pero es una clasificación que nos ayuda mucho para valorar cuáles son los tipos de cáncer que tenemos y el manejo también, ¿no? Dentro de la patología hay dos hipótesis sobre la patogénesis. Uno es que existen células pluripotenciales, es decir, van a venir varios fenotipos de tumores que surgen por diferenciación. Y otro es que los fenotipos de tumores se originan de diferentes células. ¿De acuerdo? O sea, entonces, dos cosas que podemos tener en patogénesis. Que se originan de diferentes células o que se originan de una célula que es pluripotencial y que surjan una diferenciación posterior a eso. Bueno, son teorías, son hipótesis que se están planteando. ¿Cuáles son los más frecuentes? Uno de los más importantes es el carcinoma de células pequeñas, ¿no? Miren, el carcinoma de células pequeñas. ¿A qué está asociado este cáncer? Está asociado a pacientes que fuman, generalmente es central. Si es central, nos va a producir una obstrucción extrínseca, porque esta masa produce una obstrucción extrínseca. Miren cómo acá al bronquio prácticamente lo está invadiendo y lo está obstruyendo. Otra característica de este carcinoma de célula pequeña es que existe o hay una amplia diseminación metastásica rápidamente. Inicialmente rápido metastiza. O sea, vamos a encontrar bastante metástasis. Otra es que generalmente no se cavita, ¿no? Y el origen es de células neuroendocrinas. Esas son las características de las de células pequeñas, ¿no? El otro es el adenocarcinoma, que también es bastante importante. El adenocarcinoma, miren ustedes, esta masa es una masa usualmente periférica, es más común en mujeres, también es común en fumadores y no fumadores. Generalmente puede darnos un nódulo pulmonar solitario o una masa, en algunos casos puede cavitarse, y lo que le decía, es más frecuente encontrarlo en medio de o después que existe una cicatriz. Y no tiene mucha asociación con síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Esa es una característica también que encontramos en este tipo de cáncer, en este caso el adenocarcinoma. El adenocarcinoma puede ser acinar, puede ser sólido, puede ser bronquiolo alveolar. Entonces, va a incluir también, además, los papilares. O sea,
va a haber varios tipos o subtipos que vamos a tener dentro de lo que es el adenocarcinoma. El bronquiolo alveolar, ¿no? Es un cáncer de origen distal a bronquios reconocibles macroscópicamente. Es bien diferenciado, existe una diseminación aerógena importante, hay crecimiento a lo largo de los septos alveolares y es necesario excluir metástasis en estos pacientes porque sí da mucha metástasis el bronquiolo alveolar. El escamo celular. El escamo celular generalmente está correlacionado básicamente con aquellos pacientes que fuman. Usualmente tiende a ser central, puede cavitarse y esto da diseminación local con una obstrucción endobronquial. Esa es una característica. El de células grandes también es periférico, puede cavitarse, puede ser un carcinoma escamocelular indiferenciado o un adenocarcinoma, y sí da una mayor tendencia a hacer metástasis que los otros tipos de cáncer. ¿Cómo hacemos la estadificación del cáncer de pulmón, no? Acá es importante que el TNM no es una estadificación reciente. Fue desarrollado hace muchos años por Pierre Denoix entre el año 1943 hasta el año 1952. Ha ido cambiando mucho con respecto a la diferenciación y en los años, y la clasificación diferente propuso 27 sitios diferentes entre el año 60 y el año 67. La, la clasificación del TNM publicada en el 78 se basó en un análisis prospectivo, ¿no?, de estudios japoneses, ¿no? Y la quinta edición del TNM ya evaluó, que sintetiza estudios retrospectivos del cáncer de pulmón, que evaluó en Japón el impacto del pronóstico para pacientes que han tenido cáncer de pulmón. Voy a apagar un ratito el micrófono porque ahí está viniendo un avión ahorita. Un ratito.
Muy bien, ya. Lo que pasa es que mejor me he puesto en otro lugar porque hay mucha bulla en el otro lado. Ahora está mejor, ¿no? Ya, vamos a ver. Con respecto a los métodos no invasivos, ¿no? Tenemos una historia clínica que tiene que ser detallada, tenemos que tener una radiografía de tórax, un TAC o una resonancia. Entonces, estos factores nos van a ayudar a nosotros para determinar el factor T, ¿no? Ver el tamaño del tumor, dónde se localiza, cuál es el lugar donde está, dónde pertenece, ¿no? Miren acá esta plaquita. A ver, alguno de ustedes, a ver, Ilan Joel, ¿qué te parece esta radiografía? ¿Dónde estaría el problema? El problema estaría justamente en esta zona de acá. ¿Qué cosa es una masa o un nódulo? Una masa. Una masa, ¿es central o es periférico? Estaría más central y los bordes no son regulares, aunque parece más Son bordes difuminados. irregulares, ¿no es cierto? Sí. Claro, entonces esta es una masa, ¿no? En relación a un cáncer de nivel central. A ver, este otro caso, por ejemplo, vamos a ver acá. A ver, André, ¿qué te parece, André? ¿Qué te parece? André, creo que no está. Atenas, Pilar, ¿qué Sí te llama la está. atención de esta placa? Sí. A ver, Atenas. Que la, que la base de ambos pulmones se ve más radiopática. Ya, pero ¿dónde crees que esté la lesión? Mm, Puedes usar tu puntero si gustas. yep. Mm, Primero aquí habría que diferenciar, ¿es central o es periférico? es central. ¿Estás seguro? Mira esta lesión. Está teniendo inclusive derrame pleural en esta parte. ¿Ya? Esta es una lesión periférica. ¿Ya? Una lesión periférica. Ujú. Entonces, nos ayuda mucho para poder establecer un parámetro. ¿Y aquí qué les parece? A ver, es más fácil todavía, ¿no? Esta es una masa, miren ustedes, muy grande, que está comprometiendo, prácticamente invadiendo la pared torácica, pero está envolviendo, yo diría que inclusive está infiltrando. ¿Qué cosa es? La aorta, ¿no es cierto? Inclusive está rodeando a la aorta y está comprometiendo también el mediastino. Miren, y hay lesiones que se están cavitando en esta parte, ¿ya? Y tiene algunas calcificaciones que son periféricas, ¿no? Esto también ustedes lo pueden ver, observar, y nos ayuda mucho la tomografía, ¿ya? Y esto de acá, ¿qué les parece? Miren, prácticamente es una lesión de masa que está rodeando ¿a dónde? A la tráquea, lo está llevando hacia el lado derecho, ¿no? Y está prácticamente protuyendo toda la parte del lado derecho hacia la parte del hombro, ¿no? De hecho, la posibilidad va a ser que duela el hombro, ¿no? Y el paciente tenga un dolor intenso en esa parte. Este es un cáncer más de tipo, yo diría entre central y periférico, pero más que todo superior. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Acá ya tenemos nosotros los métodos no invasivos para ver nódulos, ¿no? De hecho, la radiografía no nos da mucha posibilidad. Acá tienen ustedes el tumor, ¿no?
Acá tienen ustedes las pleuras, ¿no? Y no nos da mucha sensibilidad para lo que es ver es el factor de lo que es nodular, si hay nódulos o no. En este caso, yo creo que la tomografía es el mejor método. Miren, en esta tomografía sí podemos ver nódulos, ¿ya? A este nivel, la sensibilidad más o menos es de un 77% y va a depender mucho del tipo de tomografía que tengamos para determinar el factor N, ¿no? Que es el nódulo en realidad. Lo otro es el factor del tumor, que es el T, ¿no? Para determinar el estadiaje, ¿no? Acá tenemos nosotros la resonancia. Miren acá en la resonancia donde se ve muy claramente, ¿no? Acá sí es más fácil determinar los nódulos. Sin embargo, para la parte iliar y para la ventana aortopulmonar es importante y sobre todo cuando el paciente es alérgico a la sustancia de contraste. Ahí no podemos sacar una tomografía. Tenemos que ayudarnos de un componente, en este caso de la resonancia magnética, ¿no? Muy bien. El PET es un método no invasivo muy interesante, es casi 80% de sensibilidad y tiene una especificidad del 90% aproximadamente. Es interesante porque nos permite, de todas maneras, identificar lesiones ganglionares, ¿no? Que nos van a llevar a determinar específicamente dónde se encuentran los ganglios y también de manera individual o de manera grupal, ¿de acuerdo? El TAC proporciona de lejos un detalle, digamos, mayor, pero no nos da una información funcional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos nosotros? De hecho, el PET es mucho más sensible a eso, ¿no? Eh, Nosotros podemos desarrollar un scan y podemos aproximar técnicas como, por ejemplo, determinar si hay puntos calientes que se ven en el PET, sobre todo en los ganglios que son intrapulmonares o de localización central, que pueden ser confundidos con ganglios mediastinales. O sea, nos permite diferenciar fácilmente. Acá tienen ustedes el PET, miren ustedes cómo hay zonas calientes que nos van determinando dónde se presentan los ganglios mayormente, ¿no? Fácilmente podemos identificarlos. ¿Son mediastinales o son pulmonares? Y eso es importante porque nos va a permitir mejorar nuestro estadiaje, ¿no? Si no, vamos a ser más difícil. Ahora, ¿podemos abordarlo también por métodos invasivos? Sí, podemos abordarlo. Por ejemplo, un abordaje lo podemos hacer utilizando una ecografía y utilizando una biopsia, una aguja. Son agujas que se utilizan a través del bronquio, son agujas de aspiración transbronquial, ¿no? Donde vamos a poder obtener muestras de ganglio adyacentes a la tráquea y a la carina, aquellos sobre todo los paratraqueales y subcarinales. Son generalmente lo que se encuentran en las estaciones 4 y 7. Es importante ahí realizar el diagnóstico para ver cuál es el factor N al que estamos ahorita con el paciente. Lo otro es la aspiración transtorácica con aguja. Como en todas las biopsias, existe un riesgo de siembras de estas células tumorales en el trayecto de la aguja. A medida que avanzamos, podemos nosotros sacar parte del tumor acá y llevarlo a otro lado. Se utiliza la ecoendoscopía, ¿no? Cuando generalmente vamos a evaluar otros lugares diferentes en el árbol bronquial o parabronquial, ¿no? El factor M, que son la metástasis, ¿no? Si queremos evaluar metástasis, una de las mejores formas es evaluarlo a través de una ecografía. La otra es la gammagrafía y la otra es la resonancia cerebral. Ecografía es importante cuando queremos hacer un diagnóstico, por ejemplo, abdominal. La gammagrafía ósea para problemas de metástasis ósea y resonancia cerebral si el compromiso que estamos pensando es en el cerebro. Muy bien, acá tienen ustedes una gammagrafía, ¿no? Vemos cómo estos implantes oscuros
pertenecen a un implante secundario por una metástasis de captación, ¿no? Acá tenemos también otra lesión, ¿no? Muy pequeña, en esta parte es una resonancia, ¿no? Ah, igual, ¿no? Un PET, ¿ve? Vamos obteniendo mamografías, es decir, nos valemos de varios instrumentos para ver dónde se encuentra la metástasis. Y luego hacemos con eso una clasificación. Si hablamos solamente del tumor, el tumor puede ser un T1, un T2, T3 o T4. Cuanto al tamaño, un tumor T1 es aquel que tiene menos de 2 centímetros, es el tumor 1A, que es un tumor que no invade los bronquios lobares, ¿no? Y si es un tumor 1B, es aquel que tiene un tamaño entre 2 a 3 centímetros. Ya el tumor 2A y 2B se diferencian porque el tamaño es entre 3 a 5 centímetros para el 2A y el 2B o el T2B es de 5 a 7 centímetros. ¿Ya? Y generalmente estos tumores se encuentran a más de 2 centímetros de la carina, ¿no? Pueden causar atelectasias o pueden causar también problemas obstructivos. El T3 ya es un tumor que tiene más de 7 centímetros, ¿no? Y que se encuentra a menos de 2 centímetros de la carina. Si se encuentra a menos de 2 centímetros, en realidad ya no importaría mucho el tamaño, como vemos ahorita, si está cerca de la carina, ¿no? La invasión de este tumor generalmente está dado en el diafragma, en la pleura, en el pericardio. Y podemos encontrar nódulos inclusive hacia afuera. El T4 es un tumor que no importa el tamaño, puede ser grande o pequeño, pero ya se encuentra localizado en la carina. Pero generalmente son más grandes, pues, ¿no? Invaden ya los grandes vasos, invade la tráquea, el esófago, la columna, ¿no? Y podemos encontrarlo en ambos lados, derecho e izquierdo, o sea, ipsilaterales y contralaterales. En cuanto al N, ¿no? A los nódulos, el N1 es solamente en un lado, es peribronquial, o es en un solo lado, en un nódulo linfático iliar, o un nódulo intrapulmonar. El N2 es en un lado, puede ser mediastinal, o también puede ser un nódulo subcarinal, pero es en un solo lado. El N3 ya es contralateral, va hacia el otro lado también, tanto en el mediastino como también en el ilio, ¿no? Y puede comprometer ya el escaleno o los nódulos linfáticos a nivel supraclavicular. En cuanto a lo que es la metástasis, M0 significa que no hay metástasis y M1 que hay metástasis a distancia, ¿no? Ahí hay una subdivisión también que es 1A y 1B. La metástasis 1A, ¿no? Es un nódulo que se encuentra pues en el pulmón contralateral o que se encuentre en la pleura, ¿no? O se encuentre en el pericardio, ¿no? Y el 1B ya se encuentra a una distancia mucho mayor de la que estamos mencionando acá. Entonces, con este estadiaje podemos nosotros fácilmente estadificar el pulmón, ¿no? Por ejemplo, si yo digo es un cáncer de pulmón 3A, ¿no? Tiene un tumor de cualquier tamaño, pero que se encuentra en la carina, ¿no es cierto? Y así podemos nosotros combinar 2A, 2B. ¿Por qué es importante la estadificación? Porque dependiendo de si es 1A, 1B, o 2A, 2B, nosotros podemos dar el chance a un tratamiento quirúrgico, no. Hasta el 2B, inclusive, ahora se le puede dar un tratamiento quirúrgico, pero eso va a depender mucho del tipo de paciente. Luego de ahí, los 3 o los 4 ya definitivamente no nos permiten hacer un tratamiento quirúrgico, solamente tratamientos paliativos, ¿no? Tratamientos como, por ejemplo, colocación de stents en caso de obstrucción, colocación de una pleurodesis o en pacientes que tienen derrames periféricos,
a tratamientos de dolor como colocarle de repente un catéter a nivel lumbar, o sea, nos permiten, querido, medular cualquiera de esas situaciones, pero ya no nos permiten poder obtener un tratamiento médico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Sí, Joel? Doctor, una pregunta. Entre los tumores generalmente son periféricos o centrales. ¿Cuál generalmente tiene mayor incidencia en el Perú? ¿Las que son centrales o las periféricas? En los más frecuentes son los adenocarcinomas y los escamosos, ¿no? Esos son los más frecuentes. Bueno, y uno y otro pues son centrales y periféricos, ¿no? Podemos encontrar en cualquiera de ellos, ¿ya? Pero el porcentaje exacto, te soy sincero, no te podría decir, ¿no? No. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a ver acá ahora de qué manera el porcentaje o la posibilidad de vida es o no mayor. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿no? Un paciente que tiene un estadio 1A, de hecho, la posibilidad que tenemos que ese paciente eh, tenga una sobrevida a los 5 años es del 75%. En cambio, miren, usted si tiene un estadio 4 es menos del 5%, ¿no? Eh, el pronóstico, pues hasta 2B es más o menos como un 40%, digamos casi la mitad, o digamos un 2A, ¿no? Pero ya un 3A, y se dan cuenta, un 3B prácticamente es más complicado. Baja mucho la supervivencia a los 5 años, ¿no? Cuando comparamos Estados Unidos y comparamos Europa, por cada estadio en Europa, por ejemplo, el 1A tiene una supervivencia del 60%, es un poco menor el tiempo que en Estados Unidos, ¿no? Pero muy parecido. Tal vez el momento clave es que sea menos de 3A, ¿no? Y porque en 3A ya baja mucho la posibilidad de vivir a los 5 años. De hecho, pues el que está en estadio 4 no, es menos de 5% para Estados Unidos y menos de 1% para Europa, ¿no? Entonces, definitivamente, no nos permiten hacer una mayor sobrevida en estos pacientes. ¿Alguna pregunta? Una cosa, ¿ustedes tienen esta clase ya grabada o hay que grabarla? Hay que dejarla. No, supuestamente cuando ya termina la grabación, en teoría debería solamente en el mismo sitio donde todo el mundo ingresa, ahí se muestra la grabación. O sea, ya está grabada, me dicen ya. O sea, no hay problema entonces, no tengo que ponerle en ningún sitio, ni Solo mandarla tendría, a otro lugar, no, solo tendría ¿no? que terminar la grabación, a menos de que alguien del grupo esté en desacuerdo o diga Ah, algo me que... dice Melissa que se guarda solo, ¿ya? Me dice que solo hay que pausarla, es automático, se detiene solo la disposición. Ah, ya, ya. Bueno, en todo caso, si no hubiera esa posibilidad, ya yo le puedo mandar algún correo, pues, ¿ya? En caso de que no existiera eso. Eso lo podemos coordinar con el doctor Claudio para que no haya problemas y ustedes puedan tener también la presentación. Muy bien, Doctor, eso sería, sí. una pregunta. Con respecto a Ujú. los tumores que realmente aparecen en el pulmón, hay veces en las que puede solamente ser pequeños,
por lo general de 2 centímetros, pero aún así poder causar alguna metástasis sin necesidad de tener la presencia del tamaño o la irregularidad? Exacto, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, los tumores de células pequeñas van a causar una metástasis mucho más rápido y nosotros es muy probable que encontremos la sintomatología en la metástasis que en el cáncer primario. Como le decía, un paciente que viene por convulsiones, le hacen una resonancia y le encuentran un tumor, el tumor de repente es metastásico y él está en el pulmón. Es posible encontrar ese tipo de relación, dependiendo del tipo de cáncer, ¿no?, que tenga. ¿Ya? Muy bien, listo. Nos vemos entonces. Y bueno, no va a ser muy difícil las preguntas respecto al tema, ¿no? Y lo más importante, pues, ¿no? Ya, muy bien. Ya nos vemos. Ah, Marcos, sí, Marcos, dime. Sí, doctor, Marcos. buenas tardes. Le quería Marcos. preguntar sobre, yo leí algo sobre el samario que se utiliza frecuentemente se puede utilizar para tratar el cáncer de pulmón. ¿Eso es cierto, doctor? Perdón, no te escuché bien. Mi pregunta Samario. iba sobre el samario, sí. Samario para tratamiento de cáncer de pulmón. Sí, doctor. Mm, Ya, tú me estás hablando del elemento químico. ¿De eso? Sí, del elemento químico, doctor. Claro, eso es un SM, ¿no? Es una molécula rondental, creo que se llama, ¿no? Que tiene electrones. No tengo yo dentro del tratamiento para cáncer, ¿ah? ¿Tú has encontrado algo del samario para cáncer? Sí, doctor, encontré una revisión, pero bueno, voy ¿Qué a dices? seguir buscando más. No, pero puedes compartirlo Dice, porque es interesante, es un elemento que tiene un radio atómico interesante, que de 240, creo, radios de Bohr, ¿no? sí, doctor, Y es una propiedad física interesante porque de repente, no sé, ¿cómo lo hacen? Por fusión, por vaporización, pero no he encontrado yo que sea específicamente usado para tratamiento de cáncer, ¿no? claro, Ujú. en cualquier caso le puedo mandar el archivo que encontré para su correo, doctor. Ya pues sería interesante porque por lo menos no lo describen de manera muy difundida, ¿no? El uso del samario, como dices tú, ¿no? ¿Ya? Pero de hecho sí, ¿no? Es un elemento químico, es un elemento muy difícil, es raro, ¿no? Se encuentra en lámpara generalmente, las cantidades que hay es muy pequeña, ¿no? Eh, bueno, es un catalizador en realidad, ¿no? Yo he visto que puede ser acumulado más bien en el hígado. Hay enfermedades que sí hablan de la acumulación en el hígado cuando se acumula y eso sí puede traer efectos secundarios, pero te soy sincero, no he encontrado, ¿no?, para tratamiento de cáncer, ¿no? Muy bien. Claudia, sí, Claudia. Sí, doctor, buenas Sí, tardes. Claudia. ¿Me escuchas, doctor? Sí, sí, un poquito más fuerte si fuera posible. Ya, doctor, o sea, mi pregunta era, o sea, cuando se detecta el cáncer normal, no, se suele encontrar ya, o sea, en etapas así tempranas o tardías, ¿cuán frecuentes, no, acá en Perú o en los casos que usted haya visto? Ya, me preguntas si encontramos un cáncer en estadio temprano. ¿Esa es la pregunta? O sea, se suele encontrar en etapas así tempranas o tardías. Ah, de lo que hemos visto, por ejemplo, nosotros, es cuando el paciente viene a hacerse un riesgo quirúrgico, o sea, se va a operar,
ponte que se va a operar de la vesícula o no sé, pues de repente de la cadera. Entonces, dentro del protocolo para hacer lo que es, nosotros le llamamos ¿cómo se llama? El RQ, el riesgo quirúrgico. Entonces, sí, nosotros solicitamos una radiografía, una espirometría, ¿no? En ellos sí, definitivamente, ¿no? Vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar de repente lesiones mínimas y podemos darle un tratamiento que nos va a ayudar mucho, ¿no? Pero no es generalmente lo usual, ¿no? Generalmente vienen ya cuando el paciente pues está muy, muy comprometido, ¿no? Pero sí, sí es posible encontrar. Y en esos casos de encontrarlo en etapa temprana, se opta, ¿no?, por lo que sería la quimioterapia o radioterapia o también intervención quirúrgica. No, cuando es pequeño, definitivamente hay que hacer tratamiento quirúrgico, porque esa sería la forma como llevaríamos al tratamiento definitivo. Ustedes saben de que todo cáncer, mientras se pueda operar, no hay problema. Operamos y hacemos un seguimiento, ¿no? Ya cuando el estadio es muy grande, ni hablar, ¿no? Ya pasado pues del estadio 3A, por eso le decía, ¿no? Tienen un pronóstico pésimo porque no son extirpables, no se puede extirpar, ¿no? Ni aquí ni en Europa. Entonces el pronóstico de 3A hacia adelante definitivamente no es bueno, ¿ya? ¿Y cuán frecuente es que recidiven el cáncer de pulmón, doctor? Si es que no ha hecho metástasis, el paciente no hay recidiva. Por eso que es importante determinar también el grupo ganglionar, cómo está, porque muchas veces puedes operar una lesión pequeña, pero ya los nódulos están comprometidos y comienza a crecer. Ok, Y a doctor. veces uno no saca o no extirpa, porque cuando tú sacas un tumor, operas un tumor, tienes que extirpar también los nódulos que tienen el cáncer. Pero si no lo haces, definitivamente va a crecer después que operas. Ujú. Ujú. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Listo? Ya nos vemos. Estudien para los exámenes. ¿Ya? Hasta luego.